Muy buenos días amigos del periódico El Caribe y El Caribe Digital, elcaribe.com.do. Nos encontramos aquí con el diputado del Ceibo, Jean Luis Rodríguez, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo con los legisladores para que ustedes conozcan a sus representantes. Jean Luis, bienvenido. Gracias, Sueli. Un placer estar aquí compartiendo contigo, una gran amiga. Jean Luis, hay preocupación de que la ciudadanía casi no conocen a sus diputados. Entonces, esa es la principal iniciativa que tiene el periódico El Caribe con esta serie de entrevistas que hemos empezado por los jóvenes. Y ahora es tu turno. Jean Luis, tú eres diputado por el Ceibo, por la provincia completa o hay circunscripción. No, allá es solamente una sola circunscripción y son 2 diputados en la provincia completa. Ok, entonces háblanos un poco de tu trayectoria. ¿Quién es Jean Luis Rodríguez? Mira, yo me inicié en la política a los 15 años de edad, muy joven. Me decía una jovencita hoy que conversaba con ella que le hacía anécdota de que fui muy precoz, pero yo pienso que me llamó la atención la política desde muy joven. Cuando yo estaba en el colegio, muchos amigos del colegio me decían, tú vas a ser político, tú vas a ser político. Parece que por el estilo personal, como yo era, siempre me consideraron una persona muy formal en la forma como yo me comportaba. Y bueno, así fue. A los 15 años decidí incursionar en política. En ese momento, en el PRD, se perfilaba como candidato el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y formé un movimiento político que se llamó Creciendo con Miguel. Ese movimiento político yo logré constituirlo en 22 provincias. O sea, a los 15 y 16 años de edad, ya yo había recorrido prácticamente todo el territorio nacional, visitando los dirigentes de esas provincias, y lo que hacía era que me ponía de acuerdo con ellos para que me ayudaran a conseguir jóvenes que tuviesen vocación política, pero que no fueran del partido, una especie de sector externo. Ese movimiento tuvo un efecto muy bueno en la campaña del 2008. En ese proceso yo diría que fue uno de los mayores empujes en materia de juventud de la campaña electoral. Y luego de que pasó el proceso, entonces se me acercaron una serie de jóvenes y me dijeron, nosotros entendemos que tú debes de aspirar a presidente nacional de la juventud del PRD, lo que era en su momento muy conocido como la JRD. Con unos 19 años de edad acepté el reto. La verdad que pareció un reto muy grande porque el presidente que había sido electo con menor edad antes que yo había sido Wellington Arnaud y tenía unos 28 o 29 años de edad. Entonces pensar que con 19 uno podía lograr la presidencia de la juventud de un partido mayoritario como lo era el PRD en su momento era un gran reto, pero acepté el reto. Yo digo que cuando tú te propones algo, si realmente lo deseas, si haces lo que tienes que hacer, tienes toda la posibilidad de lograr ser exitoso en lo que te propones, y salí nuevamente a caminar el país. Esa plataforma que ya habíamos creado de Creciendo me permitió que muchos jóvenes que ya estaban trabajando conmigo, yo les propusiera que también aspiraran a presidente en cada una de sus provincias. Y ya en un plazo probablemente de 6 meses, ya yo tenía en todo el territorio nacional una plataforma de candidatos a presidente de la juventud en cada una de sus comunidades, y yo por otro lado como candidato a la presidencia nacional. Con unos 20, 21 años de edad se da el proceso de renovación dentro del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, en el año 2009, que fue su convención, y resultamos electos presidente nacional de la JRD, siendo el más joven en la historia hasta este momento. Todavía nadie ha sido presidente de la juventud de ningún partido mayoritario a la edad de 20, 21 años de edad. Ni mayoritario ni minoritario. Creo, uno no sabe, quizás minoritario, como ahí no hay procesos, sino que usualmente hay designaciones, pudiera verse, pero no, también lo desconozco si lo hemos tenido en algún momento. O sea que esa fue parte, ¿verdad?, de nuestra historia en los inicios. Ya luego viene la campaña de Hipólito Mejía en el año 2012,
En esa campaña me correspondió a mí ser uno de los coordinadores de su juventud a nivel nacional, junto a la colega Farideh Raful, que fuimos quienes nos tocó dirigir ese proceso a ambos. Lo hicimos prácticamente de una manera colegiada en ese momento. Y posterior a eso viene lo que fue la gran crisis del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué yo puedo decirte de esa crisis? Que la juventud, encabezada por quien te habla, jugó un rol estelar en esa crisis que vivió el PRD en su momento. Y en ese momento nosotros decidimos luchar por el rescate del PRD. Ustedes recordarán que hubo una serie de sentencias por parte del Tribunal Superior Electoral que iban en contra de lo que era el espíritu mayoritario del partido. Y para muestra un botón, que luego de la creación del PRM, fruto de todas esas situaciones que se presentaron en el partido y que nosotros teníamos la razón, quedó demostrado en las elecciones ya posteriores que era así. Pero en ese proceso en particular la juventud se empoderó bastante. Y no sé si tú recordarás, sé que el pueblo dominicano, mucha gente lo recordará, y los que no recuerdan, puedo hacer el esfuerzo de ilustrarles, que en ese proceso la juventud, por ejemplo, todos los viernes hacía una vigilia frente al partido, donde se encendían velas, donde exigíamos convención y democracia al interno de esa organización política. Posterior a eso, hicimos una marcha que partió desde el cementerio, desde la tumba de José Francisco Peña Gómez, hasta la Casa Nacional del PRD. Una marcha histórica que fueron más de 2.000 personas, jóvenes en su mayoría, donde exigíamos lo mismo, democracia y que hubiesen procesos diáfanos y transparentes en el partido y que hubiese unidad también, porque hablábamos de unidad, porque entendíamos en ese momento que no era patear tampoco a ese sector, que era minoritario, pero que se estaba imponiendo mediante sentencias, pero que sí era necesario que hubiese un proceso democrático. Entonces esa juventud que yo representé dignamente durante muchos años y que aún seguimos haciéndolo en el PRM, fue una juventud muy combativa, de luchas a lo interno y frente a la sociedad. Una de las juventudes que más activa fue en la lucha del 4%, fue la JRD bajo la presidencia de quien te habla. La lucha por Loma Miranda, siempre estuvo presente la JRD con un grupo de jóvenes bajo la presidencia de quien te habla. La lucha por el precio de los combustibles, fue una lucha donde nosotros hicimos hasta una marcha que culminó frente a Industria y Comercio, donde se paralizó prácticamente toda la 27 de febrero, exigiendo que hubiese una reducción del precio de los combustibles y que se respetara la ley de hidrocarburos. O sea, que yo puedo recordar con mucha satisfacción lo que fue mi paso por la JRD y cómo nosotros fuimos una juventud combativa de muchas luchas y que logramos muchas cosas. Entre ellas, yo diría, formar lo que soy, el PRM. Yo estoy convencido que sin todo lo que hizo la juventud revolucionaria dominicana, hoy el PRM posiblemente no hubiese sido el partido que es en cuanto a juventud se refiere, porque eso creó todo un ánimo y un espíritu que cuando dimos el paso al PRM y se forma lo que es la Juventud Revolucionaria Moderna, un nombre que lo pusimos nosotros mismos, porque en principio era Juventud Mayoritaria, donde estábamos en la lucha interna del partido, y fue el primer organismo que juramentó la dirección del PRM, o sea, dígase Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Hipólito y Luis, el primer organismo de lo que hoy es el PRM, antes que se juramentara la dirección adulta del partido, que se juramentó fue la Juventud Revolucionaria Moderna en un acto en Citracode, en Villa Juana, donde tenían que haber por lo menos unos 1.500 jóvenes y todos representando diferentes demarcaciones en el territorio nacional. Ya no, tú llegaste al Congreso con 28 años. Ya tenemos 30, ya entramos a los TAP. Ya entramos a los TAP, pero todavía te quedan 5 años de juventud. Dicen así. Sí. Dicen así. Según las leyes. Según las leyes. Tú eres de la parte de los 6 jóvenes que están actualmente en el Congreso, que a pesar de que somos un país donde la mayoría somos jóvenes, todavía yo me incluyo dentro de la juventud, solamente hay un 3% de representación en el Congreso Nacional. ¿Cómo tú ves esa situación? Mira, yo pienso que la política en el país cada día que pasa es más difícil uno construir una carrera política. Y el que tiene aspiraciones
ya no solamente necesita las condiciones humanas, la capacidad, el deseo de hacer que las cosas cambien, sino que también se debe de incluir ahí un ingrediente económico bastante alto. Lamentablemente se ha venido generando en el país un mercantilismo político, o un clientelismo político, donde lamentablemente la gente hoy vota, no necesariamente por el que tiene mejores propuestas, no necesariamente por el que hace un trabajo digno y que puede hacer que las cosas realmente avancen y mejoren, sino que hay un amplio sector de la población que vota por el que puede resolverle un problema económico, por el que de una manera u otra o de forma clientelar da recursos a esos ciudadanos y votan. Y ustedes recordarán que hace poco hubo una encuesta donde medían cuál era el costo de un voto en la República Dominicana y decían que rondaban los 2.000 pesos, 3.000 pesos, si mal no recuerdo. Y eso limita la participación de la juventud, porque los jóvenes tenemos propuestas, tenemos capacidad, en su gran mayoría nos estamos preparando, nos hemos formado, somos profesionales, estamos mejorando nuestros, vamos a decir, conocimientos, siguiendo en una formación continua, como es el caso, por ejemplo, de quien te habla, que en la actualidad aún estoy cursando una maestría en negocios y relaciones económicas internacionales. O sea que uno sigue tratando de mejorarse y de hacer las cosas bien. Y en mi caso esa ha sido la historia, de tratar de hacer las cosas siempre bien y no doblegarme ante nada y mantenerme fiel a mis principios. Yo creo mucho en eso. Y yo creo que la juventud en sentido general es eso. Pero es muy difícil para un joven en una provincia pobre, como es el caso de la nuestra, que es la quinta más pobre del país, pero vamos a decir un joven de Elías Piña, por ejemplo, que es una de las provincias más pobres también del país, que salga a aspirar, por ejemplo, a diputado y que compita con una persona, por ejemplo, vinculada al narcotráfico, que, bueno, no haya sido apresada, no haya sido condenada, pero todo el mundo sabe, se rumora que pertenece a ese mundo, que viene de ese mundo o que viene de un mundo donde ha ganado muchísimo dinero, como ese señor andando por los barrios repartiendo prebendas y resolviendo el problema a la gente. Un joven, por más propuestas que tenga, inquietudes sociales y tenga mayor preparación que esa persona, es difícil competir con esa persona. Ahora, yo no quiero con esto desmotivar ni bajo ningún concepto decir que no se puede, porque hay casos y hay que verse siempre en el espejo. Yo siempre lo he dicho de el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue una persona que vivió en la pobreza, que se desarrolló en la pobreza y que llegó a ser el líder más grande de la República Dominicana, aunque no haya alcanzado una presidencia de la República, pero los hechos están. Hablando, ya que hablas de la juventud del PRM, o sea, tú eres presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna. ¿Me dijiste que te quedan cuántos meses? Unos 6 meses, si se cumple el calendario que se ha programado. Junio, julio de este año habría ya un proceso de renovación en la Junta del Partido. Pero tú no vas a aspirar. No voy a aspirar. Siempre dije que iba a ser presidente por un periodo. El periodo se extendió, porque en el caso si hubiese sido anterior en el otro partido, antes se hubiese dado ese proceso, pero no se pudo. Al extenderse las autoridades, se extendió mi periodo. Pero siempre dije que era un periodo y no más, que yo entendía que así como yo tuve la oportunidad de ser el presidente más joven en la historia del PRD y fundar la juventud, en este caso ya del PRM, que entiendo que los que vienen detrás tienen que tener las mismas oportunidades y cómo yo pudiera constituirme en un retroceso para un grupo de jóvenes que quisieran también optar por esta posición. Y si yo en 4 años, 5, 6 años no pude desarrollar lo que iba a hacer, no creo que ya en 4 años más, ya agotado, digamos, un poco con la monotonía de lo que ya fue una presidencia de la juventud tan larga como la que yo he tenido, aunque sí tuve propuestas de que me quedara por muchas autoridades del partido, pero no. Recuerda que aspiré a vicepresidente nacional en la última convención que tuvo el PRM y fui uno de los más votados. De 112 participantes, quedé en la posición número 4. Un número bastante importante y que demostró el trabajo que habíamos hecho ya en la juventud
y que realmente gozamos de una gran aceptación al interno del Partido Revolucionario Moderno. Ya Luis, de tu posición de joven, ¿cómo ves el Congreso Nacional y la labor legislativa? Mira, yo pienso que el Congreso no ha sabido manejar su imagen institucional y que la labor que se desempeña en el Congreso es una labor encomiable, es una labor positiva. Creo que hay muchos temas importantes que allí se debaten. Creo que las comisiones hacen su trabajo. Creo que todos los procedimientos que se desarrollan allí se hacen con mucho criterio, que hay un gran espíritu de trabajo en el Congreso Nacional y hay muy buenos legisladores y legisladoras. Ahora, si hay una crítica que yo puedo hacer es que a veces con temas que no son importantes se daña la imagen del cuerpo legislativo. Y he sido crítico, le he hecho saber al propio presidente de la Cámara, Radamés Camacho. Tuve una reunión donde tuve la intención de manifestarle a él las cosas que yo entendía que teníamos que mejorar como Cámara de Diputados, que es el caso de nosotros, el Congreso es en sentido general. Y las críticas que le hacía constructivas eran precisamente esas, que teníamos que buscar un mecanismo donde toda esa parte productiva que se desarrolla en el Congreso diariamente la pudiera conocer la población. Y ustedes los periodistas que cubren allá saben que de lunes a viernes, cuando no hay sesión, estamos trabajando en las comisiones y que cuando hay leyes que son sumamente importantes y que requieren de un gran trabajo, se le dedica el tiempo necesario y se sacan los proyectos, se invitan personas con capacidad también a opinar sobre esos proyectos. O sea, que el Congreso es muy productivo, pero lamentablemente temas que no tienen nada que ver con lo que allí se desarrolla tienden a dañar la imagen del Congreso Nacional. Y creo que en esa parte es que tenemos que hacer énfasis, y es el presidente de la Cámara, son quienes coordinan ya, vamos a decir, no solamente la parte administrativa, sino todo lo que tiene que ver con el Congreso, con prensa, comunicación, que tienen que trazar un plan, una ruta crítica donde todo lo que es ese trabajo positivo que se desarrolla pueda la población consumirlo, conocerlo y puedan apreciar y valorar lo que son las cosas positivas. También tenemos que entender que así como la política, y creo que me parece que fue Latino Barómetro que hacía un estudio de cuál era la credibilidad de las instituciones, el Congreso Nacional solamente era el 14% que creía en el Congreso Nacional, algo bastante bajo, pero en general era así. Policía Nacional 12%, no, el Congreso era un 10%, una barbaridad. La policía 12%, entre los ciudadanos era peor, era 14%. ¿Quién creía? Entonces, como estamos viendo una sociedad que no cree en nadie, también es difícil para cualquier institución donde se habla de recursos públicos, donde se habla de servidores públicos, que pueda mantener alta la credibilidad, porque ya la gente, aun cuando tú haces una cosa bien, dice, eso es que quiere hacerse simpático y caer bien, no porque realmente entiendan que tú tienes la vocación de hacer las cosas bien. Y te pongo, por ejemplo, cuando yo sometí el proyecto de la ley de castración química, mucha gente decía, lo que busca es sonido, lo que quiere es sonar, hacerse... No, yo tuve la inquietud, viendo diariamente los casos de violaciones que se producen en el país, cifras alarmantes. Recientemente una doña de 105 años, hubo un intento de violarla, 105 años. Vamos ¿Y qué a hacemos sobre eso? Entonces, proyecto lo vamos a detallar más adelante. Entonces ya vamos a empezar a eso. Háblanos sobre tu labor legislativa, cuáles comisiones tú perteneces, cuáles estudios tú participas. Nuestra labor legislativa, actualmente pertenecemos a la Comisión de Juventud, Comisión de Cultura, Relaciones Exteriores y la Comisión de Turismo. En estas 4 comisiones hay 2 que soy nuevo, porque cada 2 años hay posibilidad de que las comisiones cambien, que son la de Turismo y Relaciones Exteriores, pero en las otras comisiones hemos sido bastante productivos. Nuestro récord de asistencia que está publicado
en la página de la Cámara de Diputados, en nuestro informe de este año, fue de 99% de comisiones y sesiones. De 99%, prácticamente 100%. O sea que somos asiduos a trabajar, a participar siempre en nuestras comisiones, en nuestras sesiones. Y en la Comisión de Cultura soy vicepresidente. Hemos desempeñado también una labor muy productiva dentro de esta comisión. La Comisión de Juventud, lamentablemente, no es una comisión muy operativa en la Cámara de Diputados. No fluyen muchos proyectos por allí, que las iniciativas generalmente, que aunque tienen que ver con el tema de juventud, es muy probable que vayan a otras comisiones. Deporte tiene que ver con juventud, pero si es de deporte va a la Comisión de Deporte. Entonces se da esa dinámica que limita un poco el desarrollo. En la actualidad, el último informe que había solicitado, hemos introducido unas 48 iniciativas en la Cámara de Diputados, entre ellas proyectos de ley y proyectos de resoluciones. Muchas de estas resoluciones van encaminadas a resolver las problemáticas de nuestra provincia. La provincia del Ceibo, quinta provincia más pobre del país, tenemos problemas significativos, pero me voy a basar y que me gustaría que de manera breve ustedes pudieran recoger en esta entrevista cinco de esos problemas. Son fundamentalmente el tema del hospital, doctor Teófilo Hernández, un hospital que tiene desde el año 2013 que está en remodelación, estamos hablando de 5 años, y que en la actualidad no se termina. Tiene 4 años apareciendo en el presupuesto, con montos importantes, y no se termina el hospital. Hace unos días murió una joven embarazada. Se comenta que la dejaron pasar. Y se dan casos allá, y yo viví la experiencia de una que porque no tiene una pinta de sangre no la hacen la cesárea y la devuelven a su casa. Y si se pasa, ya sabemos lo que sucede, que fue aparentemente lo que le pasó a esa jovencita. Y casos como ese, cotidianos en el hospital doctor Teófilo Hernández. Tenemos el tema del Hotel Santa Cruz. El Hotel Santa Cruz fue arrendado en el año 2015 a una empresa china, y 3 años después aún no ha sido aperturado. ¿Cuál fue el destino del proyecto del MAVI? Se aprobó en la Cámara, pero perimió en el Senado, que es una de las dificultades que tenemos también. Entonces habría que reintroducirlo de nuevo, la Cámara aprobarlo de nuevo y luego volver al Senado. Y entonces tú te pones a analizar si vale la pena el recorrido cuando allá ya lo han dejado perimir. Me han dejado perimir 2 proyectos allí ya. Pero entonces tú vas ¿no lo vas a reintroducir? ¿Se va a morir? Vamos a ver, porque quizás el tiempo no dé ahora. Y tengo muchas iniciativas que quiero darle fuerzas en el Congreso Nacional. A ver si tú lo introduces junto con el senador, que es tu amigo. O viceversa, que lo introduzcan allá, porque si se aprueba allá, ya aquí yo pudiera conversar con él. Que sea que se introduzca allá primero, para que lo puede, no tengo ningún problema que lo introduzca él, y que luego ya acá, nosotros en la Cámara de Diputados se aprobaría fácil, porque ya se aprobó, ya no habría ni que discutir. Y fíjate que recalco en eso porque, no sé si tú recuerdas que yo te decía, háblame del MAVI. Pero ahora que me has dado los detalles, veo que realmente es algo importante. Correcto. Y es un producto. Antes hablar del MAVI ceibano era como hablar de la cerveza Presidente. Era una marca país. Sí, era así en los años 60. Lo que pasa es que nosotros no vivimos eso. Los años 60, 70, el MAVI ceibano llegaba a todo el territorio nacional y era uno de los productos más consumidos. Allá iban a comprar MAVI de toda parte del territorio nacional. Y era muy famoso. Todavía, una exposición que se hizo en Galería 360 hace como 1 año y tanto, y ahí era de las imágenes del Ceibo, de los paisajes, de los ríos, de las montañas. Ahí hubo una señora que yo estaba participando y se me acercó y me dijo, ¿y el MAVI cómo está? O sea, muy conocido, una señora ya mayor. Tú le preguntas a un joven, no lo va a conocer porque ha ido perdiéndose, y precisamente mi proyecto buscaba rescatar el nombre y fomentar el crecimiento de algo que yo creo que hace mucho debió industrializarse en el país. Tenemos por otro lado, de la castración, te dice el tema de la ley de castración química, que es un proyecto que surge fundamentalmente de un caso que a mí me apenó mucho, que fue el del chamán Chacra. Fue un asesino que violó 3 niños, los mató a los 3, mató a la esposa embarazada y mató hasta el perrito de la casa, lo mató. Y eso a mí me marcó bastante. Y yo empecé,
y viendo violaciones toda la semana. Aquí hay un promedio de 6 violaciones al día, según las estadísticas de la propia Procuraduría, que son registradas, denunciadas. Muchos no denuncian, la mayoría se quedan callados. Sí, mira la joven sobrina de un colega nuestro, Kiara Romero, me parece, ¿verdad? Que, de San Francisco de Macorís, que se tiró de un segundo piso, tercer piso, había sido abusada cuando joven, cuando niña. Quedó con esa frustración, se lanzó y se rompió prácticamente todas las partes del cuerpo y está viva por un milagro. Entonces, hay gente que dice, bueno, que los derechos humanos, yo digo los derechos de los que violan, de los que agreden, de los que tienen un trauma psicológico durante toda su vida, porque eso se queda marcado de por vida. O sea, que le hacen algo como eso, hasta que esa persona se muere, no logra superar 100% eso. Entonces, yo decía, ¿cómo podemos combatir eso? Me puse a ver y en gran parte del mundo tienen sanciones más drásticas frente a los violadores, frente a los pederastas, frente a personas que tienen ese tipo de conducta. Y tienen desde pena de muerte hasta leyes como la ley de castración química, en algunos países voluntaria, en otros países obligatoria. Entonces, dijimos, vamos a hacer un aporte a la sociedad dominicana, nosotros diciéndole a las autoridades, tenemos una alternativa. Tenemos una alternativa, porque ¿cuál ha sido la de ustedes? Que lo voy a decir, lo voy a recalcar, porque vi que el procurador en un momento dijo que eso violaba los derechos humanos, que no era posible la aplicación, que no iba a castrar a hombres, que esto y que lo otro, que no le dejaran a él esa responsabilidad, que todo. Bueno, pero yo decía, ¿y cuál es la fórmula que ustedes tienen como Ministerio Público para frenar eso? No la veo, no he visto una sola propuesta. Las oficinas de violencia de género y unidades intrafamiliares, bueno, sí, muy bien que la aperturen, el CEBO aperturó una recientemente. Bueno, pero ¿y de qué vale que se ponga la denuncia? ¿De qué vale que vaya a una cárcel X cantidad de años y cuando salga vuelva a hacerlo? Porque ¿qué es lo que pasa? La reincidencia es lo más problemático. 70% del que viola vuelve a violar, demostrado científicamente. Entonces, si tú le planteas una alternativa, oye, hay campañas en esos países desarrollados donde se le da un acompañamiento y un seguimiento al violador. Ya el que va a salir, antes de salir, se ponen de acuerdo con los familiares, se ponen de acuerdo con el que va a salir, se somete al tratamiento, que lo que es un tratamiento hormonal, y logran reinsertarse en la sociedad sin volver a agredir. Porque yo te digo la verdad. Tú dices, voluntariamente, ¿quién lo va a hacer? Muchísimo. Porque tú crees que cualquiera quiere, por un impulso, que son impulsos que a veces ellos no lo controlan, el medicamento lo que hace es controlar estos impulsos, cometen un delito y van a la cárcel. O sea, salí, duré 20 años preso, volví, cometí. Con el impulso lo va a hacer igualito y no se va a controlar y que por los 20 años va a coger 20 años más de nuevo. Pero no porque él lo quiera, sí, necesariamente. Si está bajo tratamiento, no existe el deseo ni la... En términos sencillos, para que nos puedan entender los lectores, ¿en qué consiste la castración? La castración química es un producto que se llama Depo-Provera, que lo que hace es disminuir el nivel de testosterona en los hombres y por ende disminuye la libido sexual. O sea que no tiene el deseo, el interés, y por ende tampoco tiene pensamientos recurrentes. Porque hay gente que dice, sí, pero sí es verdad, necesitan también terapia psicológica este tipo de personas, no solamente el tratamiento. El tratamiento disminuye el deseo, disminuye el apetito sexual, disminuye los pensamientos recurrentes, pero no va a resolver el problema si no hay terapias también de por medio. O sea, será un acompañamiento de la doctora. Correctamente, por eso el proyecto establece ambas cosas. Establece no solamente los medicamentos, sino también el acompañamiento psicológico. Y hay una nueva ley que vamos a introducir ahora que tiene que ver... En la Cámara, ¿cuál es el proceso que está siguiendo? Está en la Comisión de Justicia. En la Comisión, de Justicia le corresponde rendir un informe. Nosotros... ¿Han escuchado algunos sectores en la comisión o lo he dado seguimiento? Me parece que no, que solamente el procurador que estuvo por allá, por varios temas, se le puso ese tema y emitió su opinión que ya es pública también. Okay. El otro proyecto que sometimos es una ley que se llama Ley de Servicio Comunitario del Estudiante Universitario.
Es un proyecto que más que una ley de servicio comunitario, que la gente la ha interpretado por ahí, y hemos tenido comentarios ahí bastante fuertes en las redes sociales. Lo que hemos visto en esta ley fundamentalmente es la oportunidad de que los jóvenes al momento de terminar sus carreras universitarias puedan tener conocimiento en sus áreas de estudios. Por eso yo creo que en su momento, cuando se termine de darle forma a la ley, yo creo que será más una ley de pasantías que una ley de servicio comunitario. Lo que pasa es que el enfoque del servicio comunitario te diré por dónde viene y de dónde surge. Uno de los mayores problemas que tiene la juventud dominicana es que cuando termina sus estudios, por más preparación que tenga, le exigen experiencia laboral. No la tiene. Entonces, ¿qué estamos planteando en esta ley? Que, por ejemplo, carreras como la ingeniería, antes de terminar, que sea parte del pensum, que se adecue el pensum sin que se modifique el tiempo, sino que haya una readecuación del currículo de los estudiantes universitarios o de la oferta curricular, y que en ese mismo tiempo haya una cantidad de horas que se computen como si fuera un servicio comunitario, pero que sean sus áreas. Por ejemplo, si tú eres ingeniero, son 360 horas, por ejemplo, que tú vas a hacer en tu carrera, que eso tú lo hagas en la Nueva Barquita, por ejemplo, y adquieras experiencia ahí. Tú vayas a ir como si fuera una materia, así como tú seleccionas optativamente. O sea, que esa pasantía sea en alguna institución del Estado. Puede ser el Estado, privada, puede ser público o privada, o alguna ONG. Un techo puede ser, que es una ONG, que es lo que era antes un techo para mi país, que ahora me parece que es techo solamente que se llama, que se dedica a hacer este tipo de servicios. Van jóvenes que no son ingenieros, imagínate lo bueno que fueran ingenieros, que vayan allí y participen con ellos y que adquieran experiencia, que mañana cuando vayan al mercado laboral digan, mira, yo tengo experiencia, yo estuve en tal obra, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo sé hacer... Que sea una manera de que los jóvenes salgan con esa preparación. Alguien decía, no, pero que eso complica más la vida. No, señores, eso no complica más. Estamos hablando del mismo tiempo, que sea optativa la materia, igual como hay otras materias que son optativas en la propia universidad, y que tú adquieras experiencia, que mañana cuando tú salgas al mercado laboral, nadie te pueda decir a ti que tú no tienes experiencia en tu área. Ese es fundamentalmente. Le dimos el sentido del servicio comunitario, por eso te reitero, es más una ley de pasantía que de servicio comunitario, pero establecíamos un servicio comunitario porque mi interés es que vaya más orientado y que las universidades se enfoquen, que las instituciones públicas, académicas también de estudio superior, se enfoquen en que realicen esas pasantías en zonas marginadas fundamentalmente, porque podemos contribuir a esas zonas que verdaderamente necesitan de gente como uno que pueda aportar su conocimiento y su capacidad para que las cosas mejoren, y por otro lado también a la experiencia del estudiante. Entonces yo lo veo como lo que en Estados Unidos los americanos dicen joint venture, que es como ganar-ganar, como un ganar-ganar en este caso. Ya en la parte final, los planes futuros inmediatos que usted. Bueno, mira, nosotros estamos enfocados fundamentalmente que nuestra provincia avance en una agenda bastante consistente de defensa de los problemas que tiene la provincia del Ceibo. De igual manera, en lo que tiene que ver con el partido, de seguir desarrollando una agenda intensa también de trabajo al interno del partido. Recientemente se nos ha designado para dirigir lo que son los vicepresidentes del partido. O sea que se va a crear como una especie de mesa de trabajo para que los vicepresidentes vayan a todo el territorio nacional, y a mí me va a tocar ser el presidente, vamos a decir, de todos los vicepresidentes del partido. Eso en términos institucionales, y ya con las aspiraciones obviamente del año 2020, que tenemos toda la intención de seguir representando con dignidad y haciendo las cosas diferentes como lo hemos hecho hasta ahora en el Congreso Nacional y en nuestra labor de representación, fiscalización y de legislador como tal, seguir haciendo las cosas de manera diferente en el Congreso Nacional en beneficio de la provincia del Ceibo. ¿Ha cambiado tu visión de la Cámara antes de tu entrada a la actualidad, ya que tiene 2 años y un poquito? Yo no tenía una visión muy precisa de lo que
iba a encontrar allí. No, sí lo veía como una oportunidad de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren. Me he manejado con mucha ética, nunca he votado por un préstamo. No quiero decir que eso implique que hayan cosas negativas, sino que entiendo que el nivel de endeudamiento del país es muy alto y que basta ya de tomar préstamos que muchas veces son innecesarios, que no tienen una explicación y que a veces no se ejecutan de la manera correcta. Nunca tú has escuchado un escándalo, en mi caso muy particular, que he estado vinculado a ninguna práctica extraña dentro del Congreso. Y mis expectativas siguen altas y elevadas en el sentido de que creo que el Congreso Nacional hace una labor importante y que en la actualidad también va mejorando mucho su imagen institucional y que nosotros podemos contribuir bastante así, actuando con principio y con ética en nuestro porvenir y en nuestro desarrollo dentro de ese espacio de poder. Bueno, Jean Luis, muchas gracias por dedicarnos todo este tiempo. Pueden seguirnos en las redes sociales, El Caribe, aquí les mando El Caribe RD. ¿Y la tuya, Jean Luis? Jean Luis RJ, J-E-A-N, Luis R. No, espérate. Arroba. Repitámoslo. Arroba J-E-A-N-L-U-I-S-R-J. O sea, arroba Jean Luis. Jean Luis Rodríguez Jiménez, pero el apellido abreviado en RJ, arroba. Y en Facebook igual, Jean Luis Rodríguez, la página, el Instagram igual, Jean Luis RJ. Y bueno, eso se lo tengo que agradecer a mi madre que privaba en francés y me puso un nombre francés. Gracias.